Bienvenidos a la Nova Mobilitat desde Málaga en el eMobility Expo World Congress, ahora en completo con Luis y Miquel. Bueno, ya segundo día de congreso, ayer vivimos muchas cosas ya, hoy aún nos esperan muchísimas cosas en este congreso que ya estamos acostumbrados, que abarca muchísimos campos, ¿no? De la movilidad sostenible, desde el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, la electrificación también con hidrógeno, pero también combustibles alternativos e incluso drones. Aviación, drones, motos, de todo. Increíble, ¿no? Sí. Muy interesante. Miquel. ¿Cuál fue el highlight de ayer? El highlight fue la welcome party. Aparte de la fiesta. No, y la gente interesante. Vimos a Carlos Sotelo de Silence y también al nuevo CEO de Acciona Silence, Rafael Mateo, que nos estuvieron contando pues cómo funciona el negocio de las motos eléctricas con baterías intercambiables. Y más allá de esto, que vimos bien, también vimos a compañeros o alumnos de la Nova Mobilitat como Mario Canet con los autobuses de hidrógeno de Barcelona, y también a Xavier Rivas. Con el que charlamos hace un tiempo, ¿no? Del Dakar. Hablamos del camión de hidrógeno que se fue al Dakar y ganó en su categoría de combustibles alternativos, ¿no? Sí. Se están ya mal acostumbrando porque ya han ganado varios años, ¿no? Ya lo han cogido casi por costumbre. Nos contaba Xavi que dice el año que viene ya, bueno, vamos con pila de combustible directamente, ya no con el hidrógeno de combustión, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora. Hay que ponerlo un poco más difícil, ¿no? Igual, porque si no... Sí, claro. Decían, bueno, pues entonces la autonomía va a ser un poquito más cortita, van a tener que poner quizás hidrolineras a medio camino, wow, como dice que ya están haciendo las motos eléctricas en el Dakar, que también hay algunas, y que cargan a medio camino, ¿no? Tienen tiradas de 200 kilómetros y entonces cargan rápido y siguen tirando. Interesante. Y aparte de eso, Luis, ¿qué te quedaste? ¿Tú fuiste de los primeros en llegar? Sí, vi un poquito toda la inauguración con algunas gente del gobierno, Jaime Alguersuari, fundador y presidente del MOF. Bueno, fue interesante ver pues un poco la visión de cada uno, el objetivo, sobre todo los objetivos que tiene este evento, al final el eMobility. Y nada, hoy fase 2, yo creo que iba a ser el grueso del día, ¿no? ¿Cuántas entrevistas tienes hoy, Luis? Bueno, pues mira, equivalente a los cafés que me tomaré hoy, yo calculo 4 cafés, 4 entrevistas, más o menos. No, yo me imagino hoy, sí, tendremos, la verdad es que gente muy interesante. Al final, como también estoy más metido en el mundo motorsport, pues estaré con Jorge Viegas, el presidente de la FIM, que es como el equivalente de la FIA de coches, pero en motos. Y luego ya en el radio set entrevistaremos a Jaime Alguersuari, padre, también un poco la conexión, quiero ver un poco esa dualidad, ¿no? Porque claro, viene del puro motorsport, de un podcast también de muy motorsport, a la movilidad, a la sostenibilidad, entonces quiero ver un poco esa transición. Y luego con Patrice Ratti, ex Renault Motorsport, también vivió muchos años de una época muy bonita en Renault Motorsport, que creo que todos, si nos hemos aficionado al motorsport un poco, ha sido por Renault. Y por último a Dominique Herbrand también, director de... No, por último no, Dominique Herbrand del FIM, y Alberto Longo, el cofundador de la Fórmula E, que también tengo ganas de charlar un ratito con él y que nos cuente pues un poco, porque la gente no daba 2 duros por la Fórmula E y cada vez está creciendo más. Pues tienes un line-up potente hoy de motorsport. Hoy voy a dormir a gusto, sí, eso lo tengo seguro. Muy bien, y Martí, tú te enfocas en descarbonización. Ahora mismo hay un panel en marcha en que se habla un poco de hidrógeno. ¿Con quién vas a hablar hoy, Martí? Pues no me lo sé de memoria tan bien como Luis, pero vamos a hablar de baterías de las nuevas baterías de estado sólido que ya se están viendo. Algunos, digamos, aún no llegan a serie, pero estamos viendo muchas cosas. Vamos a tener diferentes ponentes hablando de baterías, hablando también de hidrógeno, como decíamos, la alternativa que puede ser lo que no se llama electrificación solo, sino también la descarbonización. Es un trabalenguas esto. Y que ya lo hablamos con J. Sierra, el director del
del Congreso y vamos a estar hablando con varios ponentes que nos van a contar qué hay más allá de la electrificación pura y dura. Tú te lo sabes mejor, Miquel. Aparte, bueno, que voy con dos ahora. ¿O? Y yo la batería, vale. ¿ves? Hablando de baterías. Aparte, tenemos a Ihang también, hay un eVTOL que lo veo desde aquí. También Sí. habrá un panel o una mesa sobre ese tema. Yo me enfocaré más en digitalización, automatización de logística. Hay dos paneles o dos charlas en que voy a estar esta mañana escuchando a ver qué nos cuenta Ronald Fadrani sobre cómo usar datos, y después Samuel Barendrengt en un panel en la parte de automatización de logística. Y después en el set por la tarde vamos a tener a Samuel que para aprofundir un poquito más. Y bueno, y tenemos un highlight que no hemos comentado. Sí, no. Martí, ¿con quién hablaremos esta tarde? Con Carlos. ¡Carlos! ¿Dónde está Carlos? Carlos Tavares. Tendremos el ex CEO de Stellantis, que nos ha dicho que va a poder hablar de todo excepto de Stellantis. Pero creo que es digamos, nuestro highlight, como lo dices tú, que vamos a ver digamos, el mundo de la automoción y de la movilidad en general desde el punto de vista de estos ojos que han visto crecer una empresa que va más allá de las marcas que ya se conocían de Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Es que es un monstruo. Número 3 mundial creo que es, ¿no? Sí, Diría. y entonces vamos a ver qué nos cuenta Carlos. Y yo cerraré con Mariluz Villamor, hablando también de automatización de logística, que será un poco mi foco esta tarde, y a las 6 ya cerramos y bueno, con muchas ganas, tenemos un día completito. Así que Vamos a dormir todos muy bien hoy. como siempre, nos seguís, que os vamos a contar muy buen contenido sobre movilidad. Venga, hasta luego. Dara. Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer episodio de la tarde aquí desde Mobility. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu casa. Aquí, oye, ya me imagino que ahora vas ya al aeropuerto, vida de locos, esto de ser cofundador de la Fórmula E. Decíamos antes que sarna con gusto no pica, pero menudo lío, ¿no? Bueno, son 14 años ya estoy muy acostumbrado. Antes que eso, pues también estaba en el mundo del motor, con Fórmula 1 desde el año 2002-2003, o sea que al final, mira, ya el cuerpo se ha hecho a esas interminables horas, a esos interminables viajes, y como decía, sarna con gusto no pica. Me encanta lo que hago y sigo perfectamente motivado para seguir haciéndolo, espero, durante muchos años. Además, fíjate, nos contabas ahora fuera de cámaras un momento que tenéis un reto muy bonito, ¿no? Ahora en unos días, aquí en casa, ¿no? En Madrid. ¿Cómo se plantea, ¿no? Esa carrera de Fórmula E? Cuéntanos un poquito. Pues mira, llevamos 14 años con esto. Esta es la temporada número 12 que acabamos de empezar. La de Madrid será la carrera número 6 de esta temporada. Creo que la número 155 de la historia o algo así. Wow. Imagínate, para mí como fundador de la categoría o como cofundador junto con Alejandro Agag, claro, llegar a casa por primera vez en la historia ya desde una posición muy estable. Pues la Fórmula E obviamente pues ya es un campeonato que sigue más de 420 millones de personas en el mundo entero. Nos ven en más de 192 países en todo el mundo, y en definitiva pues eso, somos una empresa pues ya sólida, ¿no? En definitiva. Claro, de repente con todo eso, venir a casa, yo pues, siempre lo digo, estoy con un pelín de nervios, a pesar de ser la 156 carrera de la historia de Fórmula E, y sobre todo es porque siento mucha presión, porque estoy corriendo en casa por primera vez, y ruedas de prensa que normalmente hago con presidenciales, con primeros ministros. El otro día, por ejemplo, la hice con Ayuso, que es la señora que estoy acostumbrado a ver en la radio, a seguir, pues claro, hay cierto impacto, ¿sabes?, en todo ello. La verdad es que tenemos un apoyo brutal institucional desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la región de Madrid, obviamente, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que es la localidad a la que pertenece el Jarama. A todos los niveles nos sentimos súper queridos, y esperemos pues durar muchos años allá en Madrid. La verdad es que va a ser un auténtico espectáculo, show. Está absolutamente garantizado, y estamos al 97% de tickets vendidos, con lo cual
en las siguientes horas colgaremos el cartel de no hay billetes, sí, exactamente. Qué bueno. Oye, yo, fíjate, hablábamos, me decías de muchas carreras, muchos años. Es verdad que cuando empezó quizá era un campeonato en el que mucha gente pensó, no durará mucho tiempo, ¿no? Después de 12 años, ¿cuál crees que ha sido como el factor diferenciador de decir, no, es que no solo se ha mantenido, sino que ha ido creciendo y cada vez va a más, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque mucha gente hablaba, ¿no? De no va a haber tanto show, no sé tal. Y sigue creciendo, ¿no? Bueno, yo creo que perseverancia de la gente que ha estado desde el principio, porque hemos pasado obviamente por todo, como cualquier empresa, como cualquier startup, pero definitivamente yo creo que es el producto que hemos lanzado a la calle, que es un producto entretenido, en el cual pues hay una carrera, hay infinidad de adelantamientos comparado con cualquier otro deporte del motor, que no ocurre lo mismo, pues esa impredecibilidad que tiene la Fórmula E, de que no sabes quién va a ganar cada carrera, por ende no sabes quién va a ganar el campeonato del mundo, cosa que en otros campeonatos pues tampoco ocurre. Yo creo que esas son las cosas un poco que han hecho ese factor diferenciador de la Fórmula E y que vayamos ganando adeptos año a año, como te decía. Es que lo digo mucho porque es que me enorgullece decir que tenemos 420 millones de fans en todo el mundo, y esto se hace solo con esa perseverancia, pero desde luego el producto tiene que ser bueno, tiene que haber apetito por consumir producto Fórmula E, y en este caso lo hay porque creemos que tenemos un producto pues eso, muy, muy consumible. ¿Cuál crees que ha sido la cosa más buena que habéis creado y cuál ha sido una cosa que a lo mejor hace años dijisteis, lo hemos hecho esto con mucha ilusión y a lo mejor no salió del todo bien como se esperaba, ¿no? O un detalle, alguna cosa que digas, algo bueno y alguna cosa que se pudo mejorar, o no habría hecho esto. Lo bueno y lo malo prácticamente lo mismo, o van enfocados a lo mismo. Lo bueno para mí es siempre sentar en las bases de la Fórmula E entre casi un videojuego y una carrera real. Yo creo que eso es muy importante para la Fórmula E, que atraigamos al público joven que históricamente pues no estaba atraído por este deporte. Y a la vez, pues por ejemplo, tuvimos una cosa que se llamaba el Fan Boost, que es una idea maravillosa, en la cual el público votaba desde casa para darle un extra de potencia a sus pilotos favoritos. O sea, tenían un impacto real en la carrera. Y eso no salió también, ¿por qué? Pues porque en el momento en que entra la competitividad en medio, pues empezamos a pillar a muchos pues que estaban haciendo trampas, básicamente intentar pues con bots, ¿sabes? Intentar que hubiera un máximo número de votos o un número de votos X para que su piloto pues fuera el que recibiera ese fanbus. Esa es la parte que no me gusta. Me encanta la idea, que ya te digo que está muy vinculado, de que al final pues nos sentemos entre ese videojuego y la realidad, que atraiga a gente joven a nuestro deporte. Qué bueno, y un par de días más y así llegas tranquilamente al próximo avión. ¿Cuál puede ser un próximo circuito, un sueño por conseguir? ¿Algún reto que tengáis para este año de competición? Algo que digáis, ostras, esto estaría muy bien. ¿Hay alguna ciudad de esa que dices, ostras, fui ahí hace años de viaje y me encantaría que haya aquí una carrera de Fórmula E, ¿no? Sería súper chulo. O sea, yo puedo decir con mucho orgullo que todos los países en los que quiero correr estoy corriendo, vale, a día de hoy. Eso cuesta decirlo, pero es así. Tal vez tengo una motivación extraordinaria hoy en día, y sobre todo pues viendo la reacción que tiene el presidente Trump a la movilidad eléctrica, me encantaría correr en la Casa Blanca, y en la puerta de su casa sería como un gran target, un gran objetivo de la Fórmula E. Sí. Qué bueno. Y por último, antes estábamos hablando me decías, no has ido en ninguna carrera de Fórmula E. Digo, mira que he visto carreras MotoGP, Fórmula 1 y nunca he estado en un Fórmula E, ¿no? Si tuvieses que recomendar una carrera que digas, ostras, esta, Luis, tienes que ir, vamos, de visitante, de reportero, de lo que tú quieras, ¿cuál sería? Pues me has puesto en el spot que no te puedo contestar, obviamente. Tengo muchos promotores en todo el mundo que no te puedo decir. Obviamente este año para mí Madrid debería ser la joya de la corona. Estamos corriendo en casa y es la primera vez que corremos en España con público, y definitivamente pues te diría Madrid hoy por hoy, porque el público en el mundo pues entenderá que un español pues diga eso, ¿no? Pero la verdad es que corremos en las ciudades más espectaculares del mundo. Claro, Tokio, Londres, Shanghái. Ahora nos vamos a una ciudad que le llaman el Mónaco chino, que es Sanya. Vale. También hacemos carreras en Berlín, hacemos carreras en Mónaco, Nueva York, en Nueva York. Corrido. Hemos corrido, ahora no corremos. Ahora no. Hemos corrido en Miami este año, en Sao Paulo, en México. En definitiva, tenemos un campeonato muy global y vamos a las grandísimas capitales del mundo, con más de 15-20 millones de habitantes cada una de ellas, con ligeras excepciones. Con lo cual es difícil elegir una, y en todas y cada una de esas ciudades, pues no solo por la Fórmula E, pero sino que la ciudad te atrae y te ofrece muchísimo.
Exacto. Bueno, pues oye, Alberto, espero que estos 15 últimos 20 minutos aquí en el E-Mobility hayan sido agradables y nada, y que tengas buen vuelo y muchas gracias por tu tiempo. Y nos vemos en Madrid el 21 de marzo, que Venga. estoy deseando llegar allí. Vale. Encantado. Gracias, Alberto. Gracias. Que vaya muy bien. Adiós. Seguimos en el E-Mobility desde Málaga. Ahora tenemos a Xavier Jiménez. Bienvenido, Xavier. Xavier, tú eres profesor de Química Ambiental en la Universidad de Barcelona Correcto, correcto. y sí, conoces muy bien el tema del cambio climático y de cómo impacta la movilidad en este. Sí. Hemos visto un panel que hablaba un poquito del mix de energías que va a haber en el futuro, ¿no? Es Sí. decir, venimos de digamos, una movilidad sobre todo basada en el petróleo, en la gasolina, en el diésel, y estamos viendo en los últimos años pues, el cambio, la tendencia a la electrificación. Correcto. Creo que hay un estudio tuyo que dice que la electrificación hoy ya es muchísimo más eficiente en términos de CO2, ¿no? Correcto. Incluso con el mix energético actual, lo que contamina un vehículo eléctrico, contando todo su ciclo de vida, Ujú, desde que se van a buscar los materiales a la mina hasta que se reciclan todos los componentes del vehículo, contando todo el proceso de fabricación y de uso, ujú, el coche eléctrico contamina la mitad que un coche de combustión actualmente. Con el mix energético actual, lo que significa que una parte de la electricidad todavía está producida mediante combustión, ujú. pero eso se está Gas, sustituyendo ¿no? exactamente con Ujú, carbón, con gas, con petróleo, etc. Todo esto se está sustituyendo muy rápidamente. ujú, A medida que la generación de electricidad sea más sostenible ujú, ambientalmente, ujú. la contaminación del coche eléctrico va a bajar Aún más, proporcionalmente, ujú, puesto que la clave es que durante su funcionamiento ujú, consume electricidad de la red. ujú. Y si esa electricidad está producida sin contaminar, pues el coche ya no contamina nada. No. Ni localmente, ni tampoco, digamos, desde la generación de la energía, ¿no? Exactamente, Ujú, exactamente. Se podría argumentar que la extracción de los materiales, las materias primas que se necesitan, es un proceso altamente intensivo. Sí, correcto, pero eso también es electrificable. ujú, Se va a producir en un futuro no muy lejano ujú, y la gran ventaja es que el funcionamiento del vehículo no emite contaminación, es mm, emisión cero. ujú. ¿Qué es lo que no puede evitar el vehículo de combustión bajo ningún concepto? Ujú, ujú. Más allá de la electrificación pura, vemos en los últimos años también, hace mucho tiempo que paralelamente se ha desarrollado las tecnologías del hidrógeno. Correcto. ¿Es el hidrógeno una solución a largo término o a corto término? A corto no, ¿No? a corto no es no es competitivo, es demasiado caro el hidrógeno y se necesita una infraestructura que no está desarrollada para hacer que el hidrógeno llegue a todas partes. Ujú, Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos el problema de que la propia generación de hidrógeno es caro comparado con cualquier otra forma de producir ujú, ya no electricidad, sino con cualquier tipo de combustible. Eso no significa que en un futuro a más largo plazo eso no se pueda cambiar, mm, porque se están produciendo novedades de manera continua. Os voy a mencionar dos. Una de ellas es el hidrógeno natural. El ujú, llamado hidrógeno blanco ujú. es el hidrógeno que se obtiene de la naturaleza directamente. Se Extraído. creía que no Mm, existía ujú, y resulta que tenemos tanto hidrógeno como queramos ujú, por un proceso llamado de serpentinización. Es un ajá, proceso geológico ujú, que genera hidrógeno al mezclar el agua con ciertos minerales. ujú, ujú, Resulta que esto se produce de forma natural y la extracción de ese hidrógeno puede llegar a ser muy competitiva en el precio. ujú, ujú, Estamos hablando de precios extraordinariamente competitivos. Y por otro lado, los electrolizadores del agua que ujú, fabrican hidrógeno a partir de electrólisis están mejorando también sus prestaciones ujú, hasta el punto de que, por ejemplo, en soluciones como aviación o barcos, sobre todo barcos, ujú, podrían permitirse el lujo de fabricar el hidrógeno a la vez que lo consumen, ujú, porque lo que sí tiene un barco es el agua, toda el agua que quiera, ¿no? ujú. Hay un problema con el agua salada que contamina el electrolizador y esto hay que acabarlo de solventar, pero se han hecho avances muy importantes de manera muy reciente. Muy bien.
además, el hidrógeno también forma parte, digamos, de un ecosistema, es decir, bueno, de dónde viene la electricidad. Cuando sale el sol, si estamos funcionando con placas solares, con las energías renovables, también hay momentos en que hay una sobreproducción de energía renovable y en ese momento quizás es un momento del día en que los coches eléctricos no pueden estar cargando porque están circulando, ¿no? Entonces, ¿podría ser también el hidrógeno como un vector energético para almacenar energía y usarlo a posteriori? Correcto. Podría ser perfectamente. Cualquier tipo de batería serviría en este aspecto. Ujú, De hecho, de las 15 o 20 tecnologías básicas de baterías, hay unas 4 o 5 que encuentran su razón de ser precisamente en el almacenamiento de la electricidad cuando no se usa, ujú, es cuando son más eficientes, grandes instalaciones de backup, de apoyo ujú. para la red eléctrica. Ese es uno de los aspectos clave. Y ahí el hidrógeno, hoy no, pero en un futuro quizá cercano, sí que podría servir de una forma muy importante. No, muy bien. Más allá de la movilidad terrestre, porque estábamos hablando ahora también de una gran parte de las emisiones, hablamos de barcos de transporte de mercancías, hablamos de transporte aéreo. Allí vemos que la electrificación será difícil Es mucho más difícil. En barcos hay un esfuerzo que está progresando muy rápido y lo veo bastante factible. En aviones, para mí, es la situación más compleja porque es donde la densidad de energía Ujú, es más relevante. ujú, Necesitamos obtener mucha energía con muy poco volumen ujú, y porque en un avión esto es crítico, ujú, el peso es un tema crítico y solo si realmente se consiguen baterías con una densidad energética muy elevada, va a ser posible electrificar no el avión en sí, porque el avión de corto recorrido ya es posible, ujú, pero sí el gran avión de uso comercial de largo radio, ujú. de vuelos transatlánticos, etcétera. Eso solo va a ser posible si se consiguen unos niveles de densidad de energía que hoy solo los obtenemos en simulaciones, pero no los obtenemos en sistemas reales Realidad. todavía. Sí. Muy bien. Xavier, muchas gracias y que sigas disfrutando de este congreso. Gracias a vosotros. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de la Nova Mobilitat y en este caso con Patrice Ratti. Bienvenido, Patrice. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto aquí. Segundo día ya de congreso. Ya Sí. decíamos antes fuera de cámara, hoy va a ser 15 minutos tranquilos, un poco diferente, ¿no? Ojalá, porque ha sido muy fuerte. Oye, ¿quién es Patrice Ratti? ¿Qué te trae a la e-mobility? Coches, motos, a ver, ¿qué? Bueno, primero yo soy un amante del motor, como dicen. Nací en Mónaco. Mi padre me llevó a ver el primer Gran Premio cuando tenía 5 años. Y te enamoraste. Y desde pequeñito quería crear coches, digamos. Y Esa. por eso todo lo que he hecho era para llegar a diseñar coches, primero en Fórmula 1, después en coches normales. Y ahora me interesa todo el problema, todo el asunto de la movilidad en general. ¿Qué proyecto, y ahora en la siguiente ya hablamos de movilidad, qué proyecto dirías que estás muy orgulloso de haber creado, ¿no? Algún proyecto que digas, wow, antes hablábamos de algún coche, ¿cuál es? Bueno, el último fue el Megane RS, Vale. el Megane 4. Y compré el mío, le compré a Renault cuando me fui, todavía lo tengo, es un coche estupendo. Y con este coche, no yo manejando, pero un piloto de verdad, que fuimos a Nürburgring para bater el récord Wow. de los coches normales, digamos. ¿Ibas dentro del coche también? Fui, pero bueno, Tela, ¿no? el Nürburgring es muy duro. Intenso, ¿no? Sí, sí. Oye, y yéndonos un poquito a la movilidad, ¿no? Sí. Esa transición del mundo motorsport a movilidad, ¿cómo ha sido, no? Para un amante de los coches, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, en realidad los coches normales, digamos, tienen mucho en común con los coches de carrera. Acabamos de hacer un panel aquí con
el presidente de la FIM, de la Federación de Motocicleta, Jorge, ¿no? Jorge, con la FIA, con un video de Domenicali, y vimos que los asuntos son muy Similares, parecidos. ¿no? Claro. Y la conclusión era que hay que escoger la tecnología mejor adaptado a cada uso. Por ejemplo, Jorge explicó que para motocross o MotoGP o enduro no se necesita las mismas tecnologías y hay que enfocar en buscando la mejor. Y pienso que el problema de la movilidad hoy es que han decidido una solución, pero hay muchas en la mesa que pueden funcionar y deberíamos probar antes de decidir. O sea, que ves un futuro con un mix, ¿no? De tecnologías, con un mix de, ¿no? Desde el eléctrico al autónomo, al hidrógeno, a los ecofuels. Sí, ves una mezcla, ¿no? En el futuro. Es una mezcla. Cuando hicimos la primera edición del MO, Mobility Order for the World, en Sevilla, hace 3 años, fue la conclusión. Pero la Unión Europea decidió 100% eléctricos. Y pienso que es muy peligroso porque hoy solamente hay 6 millones de coches eléctricos en Europa y 280 millones de coches térmicos. Entonces, en corto plazo, si quieres influir en el clima, hay que trabajar también sobre los coches existentes. Ecofuels, por ejemplo, permiten ponerlo en un coche que tiene 5 años y de repente Bajar emisiones. baja las emisiones. Claro. Entonces, es una avenida que no han querido buscar. En la competición, la Fórmula 1 ahora funciona con combustibles sostenibles, las motos también, todos están yendo allá. Y también hay la Fórmula E, hay motos eléctricos para algunas cosas. Entonces, pienso que hay motores térmicos y hay motores eléctricos y van a durar mucho tiempo. Y hay que hacer todo para mejorar, optimizar cada uno. El eléctrico tiene que ser más barato. Tenemos que construir una industria en Europa que no sea tan dependiente de la China, porque los chinos controlan 80% de toda la cadena de ¿cómo se dice? Supply chain. Sí, de producción. De producción. Sí, Desde la extracción del grafito, todo. todo. Entonces, nuestra industria no es independiente para hacer coches eléctricos, pero tenemos que subir. Y al mismo tiempo podemos construir con los ecofuels motores térmicos muy eficientes y esos los ecofuels se pueden producir en Europa. Y en particular Andalucía, con el sol que hay y la cantidad de energía renovable que se puede crear, podrían ser un fornecedor importante. O sea, que ves un futuro con combustibles sintéticos, con coche eléctrico, con coche de combustión también. Es decir, hay diferentes posibilidades. Sí, pienso que sí. Es bastante obvio cuando miras el problema global y sin dogmatismo. Yo no trabajo para nadie. Entonces digo exactamente lo que pienso como ingeniero, más de 40 años de experiencia. He vendido coches, he diseñado coches, pero no tengo acciones ni nada. Con ninguno, Con ¿no? ninguno. Exacto. Entonces, digo simplemente lo que me parece obvio cuando miro el mercado, hablo con los expertos y la idea de este congreso que participé a organizar era de llevar a expertos con varias ideas y ver cómo se puede hacer. Y hace unos minutos con, por ejemplo, Alberto Longo, que es el cofundador de la Fórmula E, y sus colegas, todos, incluso él, decía, hay una oportunidad para la Fórmula E y se puede crecer, pero también el Rally, la Fórmula 1 tienen su mercado, digamos, y su tecnología adaptada. Yo tengo una opinión personal, a ver qué opinas. Creo que motor de combustión es muy bonito de cara, sobre todo para el show, ¿no? Al final creo que el motorsport es emoción, es como cuando vas a escuchar un concierto, te gusta que la música suene, ¿no? Y la música se oiga, ¿no? ¿Crees que
¿Cómo podríamos hacer el eléctrico atractivo también para los aficionados, para la gente que realmente nos gusta, ¿no? Sí. Porque si tú vas a una grada y ves un coche pasar, ¿no? Quieres olor, quieres sonido, ¿no? ¿Cómo Sí, se puede bueno, hacer atractivo? Hay dos cosas, del exterior y del interior. Vale. ¿eh? Del exterior es bastante difícil porque el coche eléctrico tiene un ruido que es muy diferente, como un sonido, pero no es muy alto. Así que no veo muy bien cómo resolver este problema. Pero la otra idea cuando hicieron la Fórmula E y yo como representante de Renault fui parte de esta aventura al inicio, era de atraer otros espectadores que no van a ver la Fórmula 1. Y en ese sentido funcionó bastante bien. Ahora, para un coche deportivo personal, el problema es el ruido interior. Y hay tres escuelas. Hay algunos que tratan de copiar el ruido de un V8. Bueno, esto no me gusta mucho el fake, ¿no? Y pienso que a los clientes tampoco. Hay otra avenida que es crear un sonido de la nada, un poco inspirado, ciencia ficción. Y parece que hay gente que le gusta. ¿Que le gusta? Vale. Y la tercera, que entiendo que es lo que está haciendo Ferrari, es amplificar el sonido del propio motor con micrófonos. Y esto no lo he oído, ¿eh? Pero me parece, por lo menos no es fake, es simplemente amplificar. Entonces, hay tres maneras de hacerlo. Pienso que nunca será lo mismo que oír el ruido de un motor de combustión, pero con el tiempo la gente tal vez no se acuerda porque nunca lo ha manejado y puede funcionar. Buenísimo. ¿Cuál crees que ha sido en tu época mundo motor, motorsport, una cosa que se hizo muy bien, te estoy hablando de hace años, y una cosa que dijiste, mira, si lo llego a saber, no lo habría hecho? ¿No? ¿Hay alguna cosa, algún aprendizaje Bueno, de aquellos años? Sí, muchos. Una cosa que no hubiera debido hacer es, y finalmente no se hizo porque gastamos un poco de dinero, pero no funcionó. Tratamos de hacer un coche eléctrico deportivo, pero demasiado temprano, cuando las baterías no tenían Autonomía, capacidad. capacidad. Entonces, cuando llegas al circuito, la batería ya no tenía. Ya estaba descargado, ¿eh? Bueno, tuvimos que parar el proyecto porque no funcionaba bien. Coches que me han gustado, bueno, en 40 años de carrera hay muchos. El último coche fue un gran placer. Mi primera experiencia con Renault fue en la Fórmula 1, en el tiempo de Alain Prost, y yo me entré en Renault Sport para desarrollar las simulaciones. Vale. Porque en esta época todo era muy pragmático, con experiencia, no se calculaban muchas cosas. Y hicimos papel y boli, ¿no? Sí. Y hicimos por primera vez una como monococa, se dice, Sí, de carbón, monocasco de carbón. Y no teníamos ninguna experiencia. Y los cálculos ayudaron mucho. Yo tenía 25 años y no tenía experiencia de Fórmula 1, pero me pareció importante lo que estaba haciendo para los ingenieros primera experiencia en Fórmula 1. Qué bueno. Te voy a hacer dos últimas preguntas, Patrice. Una relacionada más a motorsport y una más a movilidad. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Motorsport? Venga. Es muy cortita y además yo creo que estando aquí en Málaga hay muchísimo aficionado en general en España al motorsport. Época Renault. ¿Podríamos decir que tienes el teléfono de Fernando Alonso? ¿Podríamos decir? Tengo el de Alain Prost, pero no el de Fernando. Pero si lo tienes, me lo das. Y ya para terminar, puesto que estamos en E-Mobility, en un congreso de movilidad, ¿no? ¿Cómo ves en todos estos años, ¿no?, de transcurso a nivel de motor, cómo ves el futuro, cómo ves la movilidad? ¿Cómo te gustaría? ¿Sueñas con tener un coche autónomo y llegar al congreso sin tener que preocuparte de conducir o de que alguien conduzca? No, esto no es mi sueño y no pienso que resuelva ningún problema. ¿Vale? No, el problema que tenemos, que el mundo tiene, es el calentamiento global, que tenemos que hacer algo. Y bueno, hay otros elementos que el transporte. La producción de electricidad es la primera,
la construcción de nuevos inmuebles. Bueno, hay muchos otros, pero para el transporte y los coches, pienso que hay que enfocar las tecnologías con los usos. Como decía antes, la electricidad es muy buena, por ejemplo, para un coche urbano, para todo es que last mile delivery, para coches, para motocicletas pequeñas, pero para una moto grande es imposible porque el peso es demasiado. Y para los coches, un SUV de 2,5 toneladas o de 3 toneladas, para mí es absurdo. Entonces, para este tipo de coches, mejor un buen motor térmico optimizado, con un ecofuel, tal vez con un híbrido y una pequeña batería. Hay muchas soluciones, pero todo alrededor de un motor térmico más eficiente con un fuel más eficiente también y que depende menos de los países donde ahora vemos que hay muchos problemas, ¿no? Y para el eléctrico, si queremos realmente desarrollarlo en Europa, tenemos que crear un supply chain completa. Y Toda la cadena, ¿no? Desde toda cadena. la extracción Y del... Se ve que las empresas que están haciendo baterías, y teníamos ACC hoy, es muy complicado y dependen de proveedores que están en Asia. Solos no pueden hacer. Entonces, es de largo plazo. Entonces, imagino que deberíamos crear poco a poco esta supply chain en Europa y al mismo tiempo, pues tenemos una experiencia enorme en motores de combustión, continuar a mejorarlos. Y no olvidarse de los 280 millones de coches que están en Que a día de hoy tenemos, calles, ¿no? y que hay que mejorar. Buenísimo. Pues nada, Patrice, espero que hayas placer. estado a gusto, Sí, que haya sí. sido una entrevista un poco diferente, un poco... Con gente apasionada siempre Siempre es está bien. agradable, Sí, ¿no? sí. Buenísimo. Pues Muchas nada, gracias. un placer. Patrice, Muchas gracias. que vaya Hasta muy luego. bien. Hasta luego, nos vemos pronto. Hasta luego. Seguimos en el e-Mobility Expo World Congress en Málaga y ahora estamos con Carlos Sotelo, fundador de Silence. Carlos, bienvenido a la nueva movilidad. Muchas gracias. Tenemos aquí una moto muy bonita, es el S02 me parece. Sí, es un modelo nuevo, sí, sí. Es el nuevo modelo. Cuéntanos, tenéis varios modelos de motociclos primero, motos eléctricas. Cuéntanos un poco qué hacéis en Silence, qué tipos de vehículos hacéis. Silence es una marca española que diseña, desarrolla y fabrica los vehículos íntegramente en España, concretamente ahora en la zona franca, y tiene pues desde la primera S02, que este es el modelo renovado de la primera S02 que sirvió para los servicios de sharing, sobre todo de Acciona, y estamos presentando prácticamente estas últimas semanas, meses, este nuevo modelo de S02. La S02 es una moto de características para flotas o para vehículos de bajas prestaciones, para usuarios particulares también, ¿no? Como veis, llevan todos los vehículos de Silence llevan la misma batería, que además es reemplazable y se puede intercambiar en los battery stations. Esta fue con la moto que empezamos. También tenemos la moto de los particulares, la S01, y también hemos presentado en Milán este año pasado una primera motocicleta que saldrá en pocos meses ya al mercado, y también una futura, antes de final de año, una futura GT que lleva dos baterías y es una moto ya mucho más interurbana. Además de eso, lanzamos hace un año un pequeño minicar, que nosotros le llamamos nanocar, y que es un coche que tiene conectividad, aire acondicionado, eléctrico, conectado, es decir, en vez de una batería como las motos, con dos baterías. Son dos baterías. La batería, la hemos nombrado ya un par de veces, es especial, es una batería intercambiable, como decías. Sí. Es decir, ayuda sobre todo a poderla cargar o no cargarla, sino cambiarla directamente en puestos de carga, como vemos allí al fondo, en muy pocos segundos, sin tener que esperar a que se cargue directamente en la red, ¿no? Correcto. Tenemos un servicio, Acciona ha desarrollado una infraestructura de recarga de baterías, y entonces el cliente con una suscripción muy pequeña de 12 euros en España puede participar, puede
dejar su batería y coger una batería totalmente recargada. Esta acción se puede hacer en menos de 30 segundos. A la vez, también se puede cargar normalmente con un cargador normal, la batería a 600 vatios, me parece que has dicho. Sí, tenemos la batería lleva dentro internamente un cargador de 0,6 kilovatios y en las battery stations así podrías cargarla con el cargador de la moto que tiene la batería, puedes cargar la batería en aproximadamente 7 horas y con los battery stations llevas un cargador de 2 kilovatios y allá se cargan en 2, algo horas, están cargadas. ¿Y con esta batería cuántos kilómetros se pueden recorrer más o menos? Una moto de esta están homologados 140 kilómetros, más o menos reales, más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros y es, digamos, una moto urbana, como decías, y se puede usar en los car sharings o en los moto sharings que vemos en algunas ciudades, pero también hay la posibilidad de comprarla a título privado, ¿no? Sí, digamos. sí. Son motos para, como decía, esta es una moto para flotas, pero la S01, que es la moto, durante 4 años ha sido la moto más vendida en Europa, matriculada como L3, eléctrica, es una moto para particulares, básicamente, con lo cual la hemos vendido pues, a clientes finales. Muy bien. Carlos, pues muchísimas gracias. Nada. Mucho éxito en este Mobility. Vale, a vosotros. Hasta Gracias. luego. Muy bien, tenemos a Juan Castro ahora mismo de Cartif. Juan, cuéntanos, ¿qué hacéis en Cartif? Bueno, pues lo que estamos haciendo a día de hoy es desarrollar nuevas tecnologías para el reciclaje de baterías. En este caso nos hemos centrado en el reciclaje directo como tal, nos hemos ido un poco de lo tradicional o industrializado. A partir de desarrollo en el laboratorio lo que hemos llegado a hacer es, bueno, pues una vez hemos conseguido abrir una celda, en este caso pues es de un Nissan Leaf, son las celdas que te puedes encontrar, bueno, cátodo y ánodo de una Nissan Leaf. También tenemos lo que nos encontraríamos dentro de una Hyundai Kona. Esto es LG, esto ahora mismo no me acuerdo el nombre de la marca, es otra distinta, más antigua. Y bueno, una vez hemos solventado la parte de abrir las celdas, nosotros lo que estamos haciendo es conseguir separar los materiales con una pureza bastante alta. Bueno, una pureza del 99,9%, grado batería. Por ejemplo, en el caso del ánodo, en esta concreta, que son las NMC 532, lo que hemos hecho es separar con una eficiencia de separación del 96,6% el material activo que hay en el cátodo del colector de corriente, que es de aluminio. Pero es que en el caso del grafito hemos conseguido todavía mejores eficiencias hasta llegar al 98,8% de separación, perdón, es este de aquí, el 98,8% de separación. Aquí ya tenemos materiales que pueden ser directamente reutilizables en nuevas baterías. Si estas celdas han sufrido una degradación por el uso, han perdido litio, tenemos que relitiarlas. También en Cartif hemos desarrollado un par de tecnologías a base de relitiación, que es como se conoce un poco en el argot, en el cual a través de una mezcla tú le das el litio que has perdido a la mezcla, a los óxidos de metales. Lo que hemos conseguido es, a través de método hidrotermal y método electroquímico, darle ese litio que le faltaba a la mezcla y validarlo en celdas de botón. Ahora mismo estamos pasando a la fase de escalarlo a tipo pouch, que es un poco el origen de esto. Estas eran unas tipo pouch, estas también eran unas tipo pouch, entonces sería volver a conseguir que ese material vuelva otra vez al vehículo eléctrico o a otra aplicación de la que venga. Pero es que esto no solo se queda en End of Life. End of Life sería lo peor que podríamos tener, el peor escenario, donde el litio está mezclado con electrolito, hemos perdido materiales por el camino, pero en el caso de scrap, que sería el resto de los rechazos de producción, podríamos tener un escenario mucho más favorable. Entonces, nuestra tecnología entendemos que se va a compartir todavía mejor que en el caso de las End of Life. Y un poco más, ahora estamos en fase de escalabilidad, tenemos varias empresas interesadas en la misma, estamos en el laboratorio, entre el laboratorio y la piloto, entre los TRLs 5 y 6, y pasaremos a TRLs 7 y 8 en los próximos 2 años seguramente. Entiendo, ¿estáis basados en Valladolid? Estamos en Valladolid, sí, perdón, que eso no lo he contado. Yo pertenezco al Centro Tecnológico Cartif, que está en Valladolid, en Boecillo, es un pueblo a 20 minutos del sur de Valladolid,
y más o menos a 1 hora en autobús, no, en tren de Madrid. Ajá. Y bueno, nos dedicamos a más cosas, obviamente, somos un centro tecnológico transversal, está dividido en varias divisiones, pero bueno, por no andar en muchas más cosas, la parte de baterías está en la parte de economía circular. Hoy nos focalizamos en Sí. las baterías, en el reciclaje. Desde Valladolid hay un par de fábricas de automoción de coches, tanto en Valladolid, en Galicia, digamos, al Sí. entorno. ¿Crees que habría una posibilidad de escalar este proceso de reciclaje en la región para usarlo, digamos, también como mina urbana que me decías antes, para crear nuevas baterías? Hombre, sería lo ideal. Si nosotros pudiésemos generar el conocimiento en nuestra región y mantenerlo en nuestra región, creo que la Comunidad de Castilla y León es un buen hub para poder posibilitar estas cosas. Tenemos el claro ejemplo de una planta nueva que se va a abrir de Ilunion cerca nuestro, de hecho van a ser vecinos nuestros. Entonces, creo que se dan bastantes situaciones como para que otros entes puedan instalarse, escalar procesos en la zona. Como comentabas, tenemos fábricas muy cerca, la más cerca es la de Renault, está a escasos 10 minutos en coche, no fabrican baterías como tal, fabrican vehículos eléctricos en Francia y en la parte de Valladolid creo que es más hibridación o combustión. Entonces, de momento, a día de hoy, no te puedo decir que ese sería el partner, pero es un claro ejemplo de las posibilidades que podría haber en el mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bienvenido aquí a Gracias. Málaga. Es una ciudad linda, linda. Sí, he visitado un poco esta mañana. Hace mucho frío, no es normal, pero la ciudad es bellísima. Es muy bonita, sí. Oye, para empezar, cuéntanos quién es Jorge, y qué conexión tiene con la FIM, ¿no? Porque creo que es la primera persona portuguesa que es presidente del FIM, ¿no? Sí. ¿Quién es Jorge? A ver. Yo soy el primero portugués que es presidente de cual que sea una federación internacional. Sí, pero yo estoy con la FIM a más de 30 años. Vale. Y soy presidente desde los últimos 7. Ya está. Ha sido todo. Piloto, periodista, soy economista también, he estudiado al mismo tiempo. Y mi vida paralela con las motos ha sido en las energías renovables. Entonces, vale. aquí estamos en los sitios ciertos para eso. Muy bien. ¿Qué significa ser presidente de la FIM? O sea, ¿cómo es un día resumidamente? Para mí ha sido, yo he luchado muchos años para eso, es un sueño tornado realidad, si quieres, en pocas palabras. Yo me invisto 200% en la FIM. Estoy viviendo en Ginebra, trabajo como un perro. y sí, me gusta muchísimo porque yo consigo visitar las familias en todo el mundo de diferentes disciplinas del motociclismo, porque sabes que la FIM tiene todo, la velocidad, motocross, enduro, trial, por ahí. Y a mí conozco cientos de personas de todo el mundo y a mí es una experiencia riquísima. Muy especial, ¿no? Muy especial, muy especial. Para mí es un trabajo magnífico. Y mira, ahora ya que estamos en una feria de movilidad, pero también coche-moto, ¿cuál es ¿qué te llevarías del mundo del motorsport? Porque al final la FIM es muy motorsport, a la vida urbana, a la moto FIM urbana. tiene 3 pilares fundamentales. Tiene el motosport, que todo el mundo conoce. Después tiene el turismo, que es una parte que se está cada vez más grande y que tenemos ya más de 50 eventos turísticos en todo el mundo de moto. Y la tercera función principal es la movilidad. Tenemos una comisión de movilidad y aparte de eso tenemos también una comisión de sustentabilidad. Por eso nosotros estamos muy atentos a todo esto que estamos hablando aquí en esta exposición, en este congreso. Y lo que nosotros intentamos que la motosport sea un poco la muestra de lo que después se va a hacer en las motos del día a día. Claro que para nosotros moteros
las motos eléctricas no nos va con el alma. Con el ADN, No va, ¿verdad? no hay ruido, no hay El olor, el ¿no? olor. Y entonces, habíamos hecho la Moto E junto con el MotoGP en los últimos 6 años y no hay función. Y habíamos decidido este año de terminar este campeonato porque no hay afición, no hay inversión, no hay sponsors. Tenemos carreras fantásticas con buenos pilotos, pero habíamos terminado este año. Y ya era un campeonato del mundo. Primero era una copa y después campeonato. Habíamos hecho todo para que se podría funcionar, pero no da, porque tenemos una mentalidad diversa. Ya. Claro que hay un otro problema, es que también eran carreras muy cortas, de 6 vueltas, porque las baterías en las motos no son suficientemente fuertes para... esto es lo mismo en la moto del paseo, de día a día, porque las baterías son demasiado pesadas y no tienen mucha autonomía. Dicho esto, la moto eléctrica es perfecta para las ciudades. Las scooters, hay millones. Perfecto. Para lo que nosotros nos gustamos, de salir, pasear, todavía no. Entonces estamos aquí, estamos intentando en la competición introducir lo que llamamos EcoFuel, la gasolina sintética, que casi no tiene emisión. En este momento ya la MotoGP tiene 40% de EcoFuel ¿Ecofuel? y el próximo año será 100%. Y entonces ahí vamos a contribuir, dar un ejemplo de cómo se debe cuidar del planeta, claro. Al final es eso, todos vivimos aquí. ¿Crees que se puede cuidar el planeta manteniendo el show, manteniendo el espectáculo, el Sí. sonido? Sí, Sí, ¿no? porque los sonidos también estamos haciendo un esfuerzo muy grande para reducir. Ya habíamos reducido en motocross y ya se nota, es totalmente diferente. Y ahora estamos en 27, vamos a meter límites también al sonido MotoGP, Moto2, Moto3. Pero nuestra contribución es esa que te estaba diciendo. Va a ser obligatorio los combustibles sin emisiones, ojo, muchas pocas emisiones. Oye, y una pregunta, Jorge. ¿Qué diferencia entre un combustible al uso, el que utilizábamos en competición hace 10 años, y un combustible sintético? El precio. Porque, Principalmente. no, principalmente porque este nuevo combustible cuesta 5 veces más que el combustible normal. Pero lo de Fórmula 1, que es un sintético ainda más elaborado, casi cero emisiones, te cuesta más de $100 el litro. Nosotros no podemos hacer carreras con eso. Entonces, lo precio va a bajar. Las gasolineras todas en el mundo están trabajando y están comenzando a vender esa gasolina y va a bajar el precio. Seguro. Y 2 últimas preguntas, Jorge. Que estaba antes. ¿Cuál sería un objetivo dentro de la FIM, un sueño por cumplir o algo que digas, esto me encantaría que viese la luz, ¿no? Igual que, por ejemplo, Moto E a lo mejor era un sueño que no Sí, salió tan... yo en este momento, porque habíamos inaugurado a poco el Museo de la Moto de Competición, que era un sueño y que está tornado realidad. Tengo otro que tú no sé si sabes, habíamos hecho en noviembre de 2024, la primera edición de los Juegos Intercontinentales, que ha sido un suceso enorme. Y ahora íbamos a hacer en Kuwait, solo en enero, pero no sé, ahora con los líos que hay. Pero por el momento te puedo decir que mis sueños se han concretizado. Ya se ha cumplido, ¿eh? Muy bien. Y por último, como apasionado del motorsport, un piloto favorito, porque mira... Yo no te puedo decir. No me puedes decir. Como presidente de la FIM. No puedes decir. Daba la casualidad, hablábamos antes de Moto E. Los de MotoGP, uno, pero todos. Son gente... Porque viene de niños, de junior, de Moto3, por ahí lo conozco todos. Cada uno es una personalidad compleja. Cada uno, Bagnaia es totalmente diverso de Marc Márquez, están juntos en el team de Ducati. Tú tienes Quartararo, que es una explosión está siempre disponible
tienes Pedro Acosta, que es muy metido para adentro, depende. Cada piloto, eso me encanta. Esa variedad es lo bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien y también que este termines podcast. de disfrutar y termines de recuperarte del Sí, resfriado, sí, ¿no? nada. Gracias. Venga, hasta luego. Muy bien, seguimos en el e-mobility de Málaga, ahora con Mónica Bajovna de Carnet, Barcelona. Eso es. Muy bien. Mónica, ¿nos puedes contar qué hacéis en Carnet? Sí, claro. En Carnet, bueno, ya funcionamos desde hace 11 años. El año pasado celebramos el jubileo de 10 años. Felicidades. Gracias. Carnet es un Future Mobility Hub, como se dice, fundado por empresa y universidad. Es decir, Volkswagen, SEAT y la Universidad Politécnica de Cataluña fundaron esto en el 2015. Y también, sobre todo, tenemos partners de movilidad, de transporte público, de Tier 1 de automoción, que trabajan con nosotros. Entonces, es una red bastante académica industria y intentamos ser el puente de la innovación en automoción y movilidad compartida hacia la industria y viceversa. Muy bien. ¿Y cuál es tu rol exactamente dentro de Carnet? Bueno, yo ahora estoy como estratega, defino un poco los proyectos que vamos a seguir haciendo, por qué camino vamos, es un área ahora un poco complicado. He sido la directora de innovación y ahora pues esto de estrategia. Muy bien. Y has venido aquí a Málaga, al e-mobility. ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué te gustaría ver aquí? Bueno, como sobre todo aquí en este e-mobility que vemos también que hay participación de automoción, también de ciudades, pues cómo interactúan también en el sur de España. Tenemos también un Smart Cities en Barcelona donde estamos muy presentes y cómo se traslada esto también aquí. También ahora, hoy en día, con todo esto que en la política que estamos viviendo, en qué dirección vamos, eléctricos sí o no, cómo lo ven los demás, cómo lo ve el mundo que está aquí también presente, esto. Muy bien. El coche eléctrico, en principio, una solución para rebajar las emisiones de CO2, para una solución sostenible. Otras soluciones como el hidrógeno o la pila de combustible, el hidrógeno, los combustibles sintéticos, todo esto forma parte de lo que es la propulsión. Pero si solo cambiamos la propulsión, las ciudades van a seguir estando, van a tener atascos igualmente, ¿no? Eso es. ¿Qué otras soluciones veis desde Carnet que hay para mejorar la circulación, la movilidad dentro de las ciudades? Sí. Bueno, desde hace bastante tiempo ya estamos promoviendo la multimodalidad, que ahora mismo pues como que está en auge, creo. Sobre todo por también la electricidad que tienen los buses, sobre todo de transporte público, que un 80% ya es eléctrico o de hidrógeno. Y esto pues ya desde hace muchísimo tiempo lo estamos promoviendo. También, que antes me has preguntado qué hacemos, en Carnet también hemos sido como el núcleo para fundar y atraer el European Institute of Technology and Urban Mobility, que tiene la sede en Barcelona, y esta agencia europea grande con diferentes sedes en Europa y una red enorme también de universidades, ciudades e industria, promueve justo esto también, la movilidad compartida, el flujo, también lo que nos espera del coche autónomo va a reducir mucho, digamos, las emisiones por un flujo más optimizado, posiblemente. Muy bien, pues vamos a ver esta combinación de diferentes métodos de transporte para conseguir no solo una movilidad más sostenible, sino también más relajada. Eso es, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias a ti. Bueno, seguimos en Málaga, en el e-mobility, ahora con José Jorge Espí, de Eurecat, del Centro Tecnológico. Eso es. Vamos a hablar del ciclo de vida de los coches eléctricos, del análisis del ciclo de vida y de la sostenibilidad.
empecemos un poquito antes. Hemos hablado con Xavier Jiménez y nos comentaba que hoy en día ya tenemos un análisis de ciclo de vida para coches eléctricos con el mix actual de energías mucho más reducido que no el coche con el motor de combustión. Exacto. Sí, mira, yo, sin ir más lejos, nosotros en Eurecat, que bueno, desde mi línea, desde la línea de impacto sostenible, llevamos a cabo esos estudios. Piensa que hace ya 15 años, cuando yo empecé en mi carrera investigadora, ya tuvimos un proyecto en el que hicimos de alguna manera ese análisis ambiental, lo hicimos junto con SEAT y lo hicimos sobre un demostrador que ellos en aquel momento, SEAT León, empezaban a pensar en lo que era la hibridación. Hicimos ese análisis y bueno, los resultados ya eran francamente favorables y te estoy hablando de hace ya 10-15 años. ¿Cuál es el factor limitante fundamental? Estamos todos de acuerdo que el coche convencional tiene un impacto menor en lo que es su fabricación versus lo que es el coche eléctrico, pero cuando ese coche eléctrico, por así decirlo, lo sacamos del concesionario y empezamos a alimentarnos y a conducir con él a través de un mix energético que ahora mismo supera con creces el 50% de fuentes renovables, pues respecto a quemar combustible fósil, pues es un beneficio tangible. Y entonces ese contrabalance, que al principio mucha gente habla de que bueno, que tiene más impacto al principio en la manufactura, sí, tiene más electrónica, tiene más complejidad, se contrabalancea a partir de en aquel momento ya los deducimos que eran de 35 y 40.000 kilómetros. Ahora con cómo se han incrementado las tecnologías y cómo de alguna manera se está implementando, seguro que es mucho menos. Una parte del análisis del ciclo de vida es, como decías, la fabricación y el transporte del vehículo. Si contamos que hoy en día el vehículo eléctrico, digamos el líder de fabricación, están situados más bien en China, ¿no? ¿Crees que es factible mejorar esa parte y tener una fabricación in situ en Europa, con toda la cadena de suministramiento viniendo de Europa? Deberíamos de hacerla por lo menos 10 veces más grande, la cadena de suministro ahora mismo, y sobre todo para la parte de lo que es la gestión de las baterías al final de su vida útil. Es más que evidente que necesitamos una infraestructura muchísimo más madura, con unas tecnologías que sobre todo permitan la recuperación de los compuestos críticos, y que al mismo tiempo exista un mercado real para esos compuestos, porque otra de las limitaciones es que no existen tampoco aquí las empresas que demanden esos precursores que se utilizan o que se sintetizan a partir del tratamiento del black mass. Y bueno, como sabéis, ahora ese black mass cada vez está, por así decirlo, poniendo más en tela de juicio que es un residuo y por lo tanto no se puede exportar a países fuera del OCDE. Pero también nos encontramos con que Corea es un país OCDE, tiene plantas de reciclado, y ese black mass, con un pequeño pretratamiento para que deje de ser un residuo, sí que se puede exportar. Entonces, desde mi humilde opinión, yo creo que toda esa infraestructura se tiene que potenciar muchísimo para que esos residuos, para que esos metales críticos sobre los que después necesitamos hacer los ánodos, los cátodos de nuevas baterías, se queden en Europa. Porque ahora hemos empezado por la cadena de suministramiento, que es la necesaria para construir una batería, pero ya estábamos haciendo el salto al reciclaje de las baterías, que es justamente la mina que nos falta en Europa, ¿no? Si no tenemos suficientes minerales para hacer los cátodos, los ánodos, pues por lo menos reciclemos todas las baterías que están entrando en circulación ahora y que en los próximos 10, 15, 20 años van a dejar de ser útiles, y entonces es aquí donde entra este reciclaje de baterías, que tiene que ser europeo, siguiendo los estándares europeos, para poder ganar estos materiales, como decíamos. Totalmente de acuerdo. A ver, no es un problema de que la tecnología no lo sea lo suficientemente madura, en parte sí. Pero si ya está bien establecido en China, ¿por qué en Europa no podemos tenerlo? Bueno, es una limitación de mercado.
Y es una limitación de que tanto desde las administraciones públicas hayan fondos destinados para investigar en economías de escala para el reciclaje de esos residuos, y que también las mismas empresas, promovidas por estos actos legislativos que están obligando a recuperar el 90% del cobalto, del magnesio y el 95% en un horizonte muy pequeño, o de incluso del litio, pasar de un 50 al 80%, sea real. Pero sea real porque han invertido y porque también cuentan con la administración pública para hacerlo, con todo ese tejido de I+D, con centros tecnológicos como es Eurecat para poder solventarlo. Y que al final todos esos compuestos de valor que necesitamos para asegurar la electrificación, pero también puede ser una oportunidad excelente para no depender de economías de fuera de fuera de Europa, se constate como un mercado maduro. Muy bien. Más allá de las tecnologías actuales que estamos viendo, de las baterías de ion litio, de litio-ion, y de tanto si es con cátodos de ahora no me va a salir, de níquel, manganeso, cobalto, NMC, como las de hierro fosfato, más allá de esto, ¿qué es lo que viene después? Tenemos baterías de sodio, baterías de estado sólido. ¿Cuánto nos falta para llegar aquí? Un poco, un poco bastante, diría yo, ¿no? Pero lo que sí que se está demostrando es que están consiguiendo una capacidad de densidad energética muchísimo mayor que las baterías de litio convencionales. Eso repercute directamente en el peso, y en la automoción peso significa competitividad y significa competitividad económica. Entonces yo creo que tal y como está avanzando, seguramente pues bueno, puedan llegar a coexistir diferentes tipos de tecnologías, incluso celdas eléctricas con hidrógeno, con estas baterías de litio ferrofosfato de estado sólido, pero seguramente el hidrógeno irá a aplicaciones más como ya se está hablando mucho, ¿no?, de larga distancia, en tanto que las otras pues seguramente en el transporte refrigerado prevalecerán. Pero también hay una cosa muy clara. Creo que el desarrollo y la madurez de los desarrollos tecnológicos asociados a esas nuevas químicas de baterías está mucho más desarrollado en ese ámbito que no tanto en el hidrógeno. Yo creo que al final no hay que demonizar ninguna tecnología, hay que esperar a ver cómo funcionan las cosas y, bueno, de alguna manera pues poner toda esa inversión de la que hablaba antes para mejorarlo. Y cuando miramos otra vez el análisis de ciclo de vida de estos tipos de baterías futuras, o incluso incluyendo el hidrógeno, ¿cómo lo ponderas, ¿no? ¿Cómo lo evalúas al final con las tecnologías actuales comparado? A ver, nosotros utilizamos una metodología, ese análisis de ciclo de vida, como tú muy bien has mencionado, y al final, pues bueno, eso es fundamental, plantear balances de materia y energía, ver exactamente en cada etapa qué gastamos de cada uno de esos materiales, y es un estudio que puede venir de datos primarios y obtenerlos de las empresas al momento en el que lo desarrolles, pero también puede haber cierta teoricidad a la hora de vincularlo. Y hay una cosa bien clara: las químicas de las baterías de hierro ferrofosfato o de estado sólido son unas químicas con mucho más limitadas en la introducción de componentes críticos. Entonces, si ya desde el punto de vista ambiental estamos eliminando materiales potencialmente tóxicos, si además esos materiales son escasos y no los estamos utilizando en estas nuevas baterías, y encima tienen unas químicas muchísimo más simples para que los procesos de reciclado también sean mucho más eficientes, esos estudios que se están desarrollando están favoreciendo que efectivamente sea una alternativa plausible. En ese sentido, ¿Lo he entendido bien? Es decir, una batería de sodio va a tener un valor de análisis va a tener un impacto menor menor respecto a una batería convencional,
ya no solo por la criticidad de esos materiales con los que se utiliza, sino también por el aumento de la densidad. Al fin y al cabo, cuando tú estableces un estudio de análisis de ciclo de vida, no te quedas únicamente con la fabricación, también tienes que tener en cuenta el uso. Si tú instalas esa batería en un coche y esa batería pesa el doble, vas a necesitar, por así decirlo, más energía para mover ese vehículo. Y de alguna manera, esa energía que se asocia al peso de la batería, pues va a ser más grande en una batería que pese mucho más que en una que pese prácticamente la mitad. Entonces, si la etapa más importante es la etapa de uso y voy a gastar menos energía para mover ese vehículo, porque va a tener un peso menor, pues el balance queda claro. Muy bien. José, muchísimas gracias. A vosotros. Y que disfrutes del congreso. Muchísimas gracias. Seguimos en el E-Mobility Mou en Málaga, ya con la última entrevista del día. Estamos con Mariluz Villamor, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la Nueva Movilidad. Vamos a empezar, Mariluz, si nos explicas qué es BAM y un poco tu background hasta llegar como CEO en BAM. Vale, pues BAM es el Bus Automotive Manufacturing Center, que es una asociación donde desarrollamos proyectos de innovación para nuestros socios y se ha fundado por 3 empresas muy importantes del País Vasco, que son Mercedes-Benz, la planta de Vitoria, el grupo Gestam Norte y luego la Corporación Mondragón con MB Sistemas. Tenemos además una colaboración con el Gobierno vasco y con Diputación que nos ayudan y nos dan ayudas públicas para que esas innovaciones no sean tan caras para nuestros socios. Diputación es Diputación Foral de Álava. De Álava. Entonces mi papel, yo me incorporo a la asociación en enero del 2024. Anteriormente había trabajado durante 20 años en Mercedes-Benz, en la planta de Vitoria, en diferentes puestos de liderazgo dentro de controlling, compras y calidad principalmente. Y nuestro rol es precisamente conseguir que nuestros socios sean rápidos innovando en los procesos. O sea, juntando fuerzas pueden tener una innovación, tienen más recursos para esta innovación, esa es la idea. Hacemos proyectos colaborativos, o sea, se unen tanto la parte de integradores como los TIA 1 o TIA 2 con la OEM y deciden en qué proceso es más clave para innovar. Y a través del BAM lo que conseguimos es que ese proceso de innovación se haga más rápido. De acuerdo. Vamos a centrarnos ahora en la parte del almacén, de la logística. Empezamos con descarbonización. ¿Cuál es para una empresa española, cuál es el retorno de la inversión? Es decir, ¿es realista descarbonizar un almacén y que tenga un retorno rápido? Es realista, depende de lo que quieras descarbonizar. Nosotros hemos hecho en el área de logística diferentes proyectos. Te digo un ejemplo de uno que no salió porque no era rentable y que era el de automatizar la descarga de camiones. La inversión era 300.000, 350.000 euros, con muchísima complejidad porque cada camión tenía diferentes tipos y tamaños de contenedores y en ese no se conseguía un retorno de la inversión inferior a 2 años. Entonces ese proyecto, por ejemplo, no salió. Otros proyectos que estamos haciendo de automatizar y sustituir carretillas de diésel por carretillas 100% eléctricas están siendo rentables y son lo que más se demanda por nuestros socios. Y en cuanto a automatización, también estamos viendo este tipo de retorno en inversiones, es decir, hacer también traspalés autónomos o AGVs, AMRs. Sí, se está invirtiendo mucho también en una gestión de la logística integrada con la gestión de la producción, en la que tienes un cerebro que controla toda esa planificación y producción y el flujo logístico. Entonces, para eso se utilizan AGVs o AMRs en función de lo que tengas que transportar dentro de la fábrica, y lo que haces utilizando el Fleet Manager, ese se conecta con el BREM y consigues automatizar todo ese proceso. Y estos proyectos de innovación, ¿cuál es el timeline? Es decir, desde que empiezan hasta que se implementan en la fábrica, ¿cuál es típicamente la duración de un proyecto? Normalmente una fase importante es la definición de lo que se quiere, suele tardar 1 o 2 semanas. Si es una solución fácil de implementar, como es implementar carretillas automatizadas, en 4 semanas podemos tener ya los primeros prototipos hechos y probándolos en BAM.
Si ya es un tema más que exige más investigación y más radar tecnológico, podemos estar hablando entre 6 y 8 semanas. Y aquí hablamos sobre todo, volviendo a la descarbonización, de electrificación en entorno de almacenes, ¿no? BAM principalmente está trabajando con el cambio de pasar de motores de combustión a fabricar coches eléctricos. Y en ese cambio estamos haciendo que las fábricas sean más rentables, porque ese cambio implica muchas inversiones para las OEMs y de alguna manera tienes que ahorrar en los procesos. Y ese es nuestro rol. O sea, reducir costes operativos. Sí, para así conseguir que el coche eléctrico que tú produzcas sea, digamos, competitivo frente a los que te vienen de Asia, ¿no? Que están introduciendo muchos modelos muy baratos. Bueno, estamos viendo que en Europa están empezando a llegar estos coches europeos de 25.000, 20.000 euros. Sí. Y en España, y producidos en España también lo vamos a ver, ¿no? Ha habido un cambio importante. China fabricaba hace 4 o 5 años, en el 2019, para el mercado local. Por ejemplo, en el 2021 estábamos hablando que había 2 millones de vehículos que se exportaban a Europa. Solo 2 millones. A día de hoy se exportan 6 millones de vehículos. Y esto es el inicio de una gran ola, porque hay cada vez más OEMs chinas donde ya no les queda dónde vender sus vehículos dentro del mercado chino, y entonces están viendo Europa como un potencial mercado, y evidentemente a precios competitivos que yo creo que en algunos casos ni siquiera cubren costes, pero la estrategia es quedarse con cuota de mercado. Y entonces desde España, desde País Vasco, podemos competir solo con costes y calidad. Es lo que decimos antes de descarbonización. Es decir, ¿cuál es la posición estratégica donde podemos ser realmente competitivos? Desde el País Vasco lo que estamos viendo es que las instituciones públicas ven la necesidad de soportar la evolución tecnológica de las empresas, porque son al final el sistema que soporta cualquier sociedad. Entonces vamos a competir en costes y vamos a competir en calidad, porque la calidad de las OEMs europeas siempre ha sido altísima, y ahí no hay ningún OEM chino que nos pueda ganar. O sea, por ejemplo, la marca Premium sigue siendo Mercedes-Benz. En ese sentido, queremos que se ayude a toda la cadena de valor de las OEMs a que sean competitivos y no deslocalicemos el supply chain, ¿no?, actual. Y esto tiene el impacto también en los trabajadores, ¿no? Es decir, en Europa se emplea en toda la cadena de valor de automoción un 20%. Las cifras del País Vasco, de España, serán alrededor de esta cifra también. Hablamos de automatización. ¿Cuál es el impacto ahí? Es decir, si automatizamos más las fábricas, habrá menos trabajadores porque los costes operativos se pueden reducir. Lo que va a pasar es que va a haber un cambio en la formación de los operarios. O sea, si el operario va a tener que ser un operario más cualificado. Lo que se está invirtiendo es en que el propio operario pase por un proceso de formación dual, que aprenda a manejar máquinas y no tanto a mover piezas. Y ahí estamos, pues bueno, instruyéndoles en cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, automatizados, o cómo puedes gestionar, pues a través de, por ejemplo, la inteligencia artificial o con la visión artificial. Todas esas nuevas competencias es lo que nuestra mano de obra en el futuro va a tener que desarrollar. Entonces, nosotros en el BAM tenemos una pata que es la de Academy. Lo que hace es eso, proponer a las entidades de educación, tanto de formación profesional como universidades, cuál es el gap actual de grados y de formaciones que necesitas y qué es lo que tienen que desarrollar en los próximos años para estar alineados con la industria. O sea, también es otra de las metas que tenemos en BAM. O sea, por un lado, ofrecer innovación a las empresas para hacer esta transición a descarbonización, automatización, reducir costes operativos, a aprovechar esta inversión de coche eléctrico para ser más eficiente en costes operativos, más competitivo. Y también la transferencia del conocimiento, ayudar a que los nuevos programas de formación profesional y de universitarios tengan asignaturas y tengan una parte de formación dual en la que haya profesionales industriales del mundo de automoción que impartan esas asignaturas, y así vas alineado. O sea, ¿ofrecéis también programas? Sí, ofrecemos ahora ya, en septiembre empezamos con el primer máster, que es de ciberseguridad aplicada a automoción, y el año que viene tenemos planificado un segundo máster. Muy bien. Pues muy interesante. Muchas gracias, Mariluz, gracias a por vosotros. pasarte y contarnos la experiencia desde el País Vasco, desde Álava, con la transformación de la industria de la automoción
Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Bueno, hasta aquí el congreso del e-mobility, chicos. Yo estoy desbordado de informaciones y bueno, pero también muy contento de todas las entrevistas que hemos podido hacer, ¿no? Luis, tú es tu primera vez, venga, ¿qué? Mi primera vez, mira, mi primera y de los nervios ya se me ha borrado hasta la nueva movilidad. Ya, fíjate, ya con el tiempo justo, nada, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante porque son perfiles, digamos, como más formales, podríamos decir, ¿no? Una parte mucho más formal, mucho más polite, ¿no? Y poder hablar con ellos siempre con ese toque, pues, que te cuenten cosas, ¿no? Cada uno lo que hace, porque a veces vemos como, yo que sé, al piloto o vemos a la persona que, ¿no? Al mediático, pero luego no vemos lo que hay, ¿no? En el background, en la parte de atrás. Es muy interesante, pues, conocer desde, bueno, pues un poco la historia de la gente, desde el que ha estado en Renault como jefe de Motorsport hasta gente que, bueno, pues, el cofundador de la Fórmula E, proyectos pues muy grandes, muy potentes y ha sido muy intenso, sí, pero súper chulo. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Bueno, Miquel, tú ya lo conocías esto, ya... Sí, pero bueno, esta vez nos hemos dividido un poco la temática, ya hemos hablado un poquito de descarbonización en transporte pesado. Es muy complicada esta palabra, ¿eh? Descarbonización. Yo no lo puedo. Transporte pesado y bueno, hemos tenido el coche eléctrico es mucho más fácil. Sí. ¿Por qué lo tenemos que hacer complicado? Hemos tenido a Carlos Tavares que viene, que no viene. Yo lo he ido a buscar fuera. Y ha sido, vale. Pues tú lo has salvado y nos ha dado, bueno, se nota que ya no es CEO de una OEM. No. A mí me ha gustado lo que ha dicho. Sí, pero a mí, de todos modos, déjame decir una cosa. A pesar de todo, y es una sensación que tengo desde hace tiempo, desde que hacemos la nueva movilidad. Espera, que me dejo tantos micrófonos. ¿Quieres otro? Sí, venga, ponme otro. No voy a hacer declaraciones. No, pero la idea de que Europa, que nos estamos quedando atrás, que el work-life model es lo mejor y que, bueno, vamos a poniendo regulaciones, alguna cosa, pero que luego no cuadran con nuestra sociedad, ¿no? Y esto es realmente una cosa que me hace pensar y me pone un poco triste, incluso de decir, ¿por qué tenemos que tirarlo para adelante, ¿no? Y con tanta tecnología que realmente y tanto talento que se está produciendo aquí. Sale aquí, pero después lo ejecuta en otra parte, ¿no? Exacto, y al final nos pasan los chinos por un lado, los americanos por el otro y nos quedamos así. Bueno, pues eso, que no puede ser eso y que vamos a seguir entrevistando a gente, informándonos y divulgando. Para vosotros, para que toméis vuestra propia opinión sobre el tema. Así que, hasta la próxima. Nos vemos.